La fe. ¿Qué tanta fe tenemos? ¿Qué tanta fe tú tienes? La mayoría del tiempo, o la mayoría de las ocasiones, o en la mayoría de las necesidades, no tenemos la suficiente fe nosotros mismos para llevar delante del Eterno nuestra necesidad y pedirle que nos ayude, que nos bendiga. Y la mayor del tiempo buscamos a alguien más espiritual. En estos casos puede ser un sacerdote, un pastor o un amigo en la congregación, supuestamente más conectado o con más relación con el pastor. Y a ellos ponemos nuestras necesidades para que ellos oren por nosotros. Pero ¿por qué eso? ¿Será porque no tenemos fe suficiente? ¿Será porque no conocemos suficientemente a nuestro Eterno? Hay muchas cosas que podremos decir en esto, pero quiero llevarte a un pasaje para que veas la reacción de nuestro Yeshua HaMashiach tocante a lo que estaba pasando en esos tiempos. Dice: cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mí, de mi hijo que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Entonces este hombre vino delante de Yeshua HaMashiach, delante de Jesús, el Salvador, y le expone su caso, el caso de su hijo, donde este muchacho lunático y padecía mucho, y muchas veces caía en el fuego y muchas veces caía en el agua y se hacía daño. Y cuando él viene delante de Yeshua, delante de Jesús, también dice: y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. O sea, este hombre, antes de ir a Yeshua, antes de ir al jefe, va con los discípulos, y los discípulos no pudieron hacer nada. No nos dice por qué todavía. Entonces, respondiendo, Yeshua dijo: oh generación incrédula y perversa. ¿Cuál es el problema? Dijo Yeshua: la incredulidad y la perversidad. Por eso es que no podemos conseguir lo que estamos buscando. Ahora, ¿en quién estaba la incredulidad y la perversidad? ¿En el papá del muchacho o en los discípulos? Sigamos adelante. Dice: oh generación incrédula y perversa. Y luego hace una pregunta: ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traérmelo acá. ¿Por qué estas exclamaciones del Señor Yeshua, de Jesús? Porque la mayoría estaba con él solamente porque les daba de comer o porque les hacía algún milagro, pero no por fe. Y es exactamente lo que está pasando en estos días. Estamos cerca o buscándole, pero a través de otros, porque no tenemos fe. Y ese es el gran problema con todos nosotros hasta el día de hoy. Dice: ¿hasta cuándo os he de soportar?
y luego nos dice, traédmelo acá. Dentro de todo lo que nosotros hacemos o dejamos de hacer, nuestro Salvador siempre tiene una buena respuesta. Y conoce nuestra mente, nuestro corazón, y nos atiende. Dice, su palabra dice, y reprendió Yeshua al demonio, el cual salió del muchacho, y este quedó sano desde aquella hora. Yeshua sabía cuál era el problema de este muchacho. Entonces reprende a la enfermedad, reprende al demonio, y sale, el joven queda sanado y libre desde aquella hora. Desde el momento que Yeshua reprendió al enemigo, el joven quedó sanado. No nos dice qué pasó, pero pues supuestamente el papá toma a su hijo, de seguro agradece a Yeshua y emprende su camino. Pero queda una incógnita entre los ayudantes de Yeshua, entre los discípulos. Y estos se preguntaban entre sí, primero, usando la lógica, ¿por qué ellos no lo habían podido echar fuera? Veamos. Viniendo entonces los discípulos a Yeshua, aparte ya solos, sin que estuviera gente escuchándolos, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Le preguntaron al maestro, le preguntaron a Yeshua HaMashiach, al Salvador, a Jesús como tú lo conoces. ¿Por qué nosotros no lo pudimos echar fuera? Pensando, quizá ellos, bueno, estamos a tu lado, tú nos has dado poder. No sé qué tantas cosas ellos pudieron pensar. Pero ellos le hicieron la pregunta de todos modos, ¿por qué nosotros no lo pudimos sacar? ¿Por qué nosotros no pudimos sacar al joven? Sanar al joven, sacar la enfermedad de este joven. ¿Por qué nosotros no pudimos? Y antes de terminar, quiero decirte que Yeshua está atento para escuchar tus ruegos, pero tienen que ir acompañados de una fe ciega, de una fe que mueva montañas. No que vayas y le pongas tu problema a tu líder, a tu sacerdote, a tu pastor o a aquel ujier o algún trabajador ahí en la congregación que supuestamente es más cerca a Yeshua que usted. Usted debe de desarrollar la fe, usted debe tener una fe plena de que usted vaya en oración y ruego a nuestro Yeshua HaMashiach y Él le conceda esa petición. Pero veamos qué pasa con los discípulos. Viendo entonces los discípulos a Jesús, viniendo pues los discípulos a Yeshua aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y Yeshua les dijo, por vuestra poca fe. Estamos hablando de los que caminaban con Yeshua, estamos hablando de los discípulos de Yeshua, aquellos que Él estaba entrenando, enseñando, preparando para dejarlos solos, para que siguieran el ministerio después de que Él partiera de la tierra. Entonces vemos que eso lo podemos aplicar siempre a nosotros. ¿Por qué nosotros tenemos que ir a otros para que intercedan por nosotros? Porque no conocemos suficientemente a nuestro Salvador. No conocemos a Yeshua como nuestro Salvador personal. Entonces yo te invito
para que tú tengas una relación con Yeshua. Estos discípulos pasaban tiempo con él, estaban siendo preparados, pero dice el Eterno, dice, por vuestra poca fe. O sea que todavía no habían alcanzado la fe suficiente para ser usados por el Eterno grandemente. Entonces, tú te harás una pregunta: ¿por qué el Eterno no me contesta mis oraciones, mis peticiones? Porque nuestra fe es poca. Necesitamos ejercitar más nuestra fe. Necesitamos estar más cerca de la Torá, más cerca de la palabra del Eterno, caminar de la mano de la palabra del Eterno para poder llegar a tener esa relación con Yeshua HaMashiach y llegar a la seguridad al 100% de que nosotros lo que le pidamos, Él nos lo va a dar. Ahora, hay excepciones. Hay muchas cosas que Él no nos va a dar si nos van a hacer daño. Pero eso es para otra ocasión. Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Y luego añade: porque de cierto digo que si tuvieses fe como un grano de mostaza, si tuvieses fe como una semilla del árbol de mostaza, que esa semilla la pones en tus yemas y se pierde la semilla de grano de mostaza. Y si tuvieras fe como como un grano de mostaza, dice, dirías a este monte, acuérdense que estaban entre los montes ahí altos, allá en Jerusalén, dice, dirías a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será posible. O sea que la plena fe, la fe completa, no tiene que ser del tamaño de la montaña, sino del tamaño de la semilla de un grano de mostaza. Pero en Yeshua, en Él, porque Él es el que va a hacer grande y grande y grande nuestro pedido. Y entonces dice: por vuestra poca fe. Dice: ustedes, mis discípulos, no pudieron sacar ese demonio porque la fe de ustedes es muy pequeña. Dice: porque de cierto digo que si tuvieras fe como un grano de mostaza, dirías a este mundo: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? ¿O cuánta fe tenemos nosotros? No alcanzamos ni siquiera a tener fe del tamaño de ese grano de mostaza. Porque si nuestra fe llegase al tamaño de ese grano de mostaza, podríamos mover montañas. Amigos y familiares, busca al Eterno, busca a Yeshua HaMashiach para que tu fe sea del tamaño de un grano de mostaza. No sigas confiando en tus líderes. Yeshua está presto para atendernos en el tiempo que nosotros lo necesitemos. Pero tenemos que tener fe. Que tengan un precioso día y no se les olvide seguir orando por la paz de Israel, la paz de Jerusalén, la paz en Gaza, la paz con los palestinos y alrededores. Preciosa tarde en el precioso nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén.